Ahora es el turno de un joven y brillante investigador, Jonathan Jair López Muñoz. Es doctor en Historia del Arte, con mención internacional por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre museos e identidad nacional en España y en Italia. A pesar de su… Bueno, en la actualidad es investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Ha realizado varias estancias de investigación, tanto en Roma como en Turín, como en otros lugares. Y, como digo, a pesar de que está iniciando su andadura como investigador, ya muy sólida, tiene publicados varios trabajos científicos en revistas de impacto y en distintos libros también de referencia. Nos va a hablar a continuación sobre el tema Ivo de la Cortina y la investigación arqueológica. Muchas gracias, Jonathan, cuando quieras. Sí, vale. Muchas gracias, profesora Blasco, por la presentación. Y antes de dar comienzo a la ponencia, me gustaría agradecer, en primer lugar, por supuesto, al Museo del Prado y a su centro de estudios por acogernos y la organización del simposio. Y, claro está, al profesor David García López por la invitación y la posibilidad de mostrar aquí las investigaciones. A ver si aparece la diapositiva. Damos un minuto. Vale. Como pueden observar en esta diapositiva, que sirve de portada a mi presentación, la ponencia se centrará en la figura de Ivo de la Cortina, un oficial de la Administración española del siglo XIX y que, además, fue un importante y pionero arqueólogo. Al comenzar a estudiar con atención la vida de Ivo de la Cortina y su producción científica, descubrimos que nos encontramos ante una persona que fue inteligente y que contaba con numerosas destrezas y habilidades. Por esto, he querido ilustrar esta primera diapositiva con el grabado que aparece en ella, dibujado por él y que suponemos se podría tratar de una especie de autorretrato o una proyección de sí mismo. En él vemos a un hombre ya avanzado en edad, un estudioso, que toma apuntes de aquello que observa, transcribe inscripciones y, además de estar rodeado de antigüedades, lo está también de libros y otros artilugios. Como veremos a lo largo de la ponencia, este estudioso de la arqueología, representado en la última publicación de un Ivo ya anciano, nos sirve para introducir a un personaje que dedicó toda su vida al estudio de las antigüedades españolas, a pesar de los innumerables percances que padeció, como envidias, oposiciones políticas y precariedad laboral. La ponencia se estructura según marca esta diapositiva. Realizaré, en primer lugar, una breve presentación del personaje para poder acercarnos a él y así comprender tanto su formación como su posterior actividad laboral desarrollada a lo largo de su vida. De ahí que podamos hablar de su periplo por España, pues lejos de tener una carrera profesional tranquila, fue agitada. De ahí esta cita que he querido marcar en la diapositiva y que aparece en pantalla, en la que Ivo suplica a Narváez, presidente entonces del Consejo de Ministros, que se conceda un destino definitivo antes de arruinarse por completo. Por el momento hemos podido identificar hasta 7 diferentes ciudades en las que Ivo de la Cortina fue reubicado por circunstancias diversas. Sin embargo, en algunas de estas ciudades ejerció una actividad arqueológica importante o desempeñó funciones muy concretas. Por último lugar, presentaré la que hasta ahora he podido identificar como la última obra investigadora de Ivo. Se trata de la Topografía Monumental Íbera, una revista desconocida hasta el momento y que es de alto interés artístico e historiográfico. Ivo de la Cortina nació en Sitges en 1805, no en Vilanova y la Geltrú como hasta ahora se ha identificado, pues así lo ha confirmado la última documentación encontrada.
Lamentablemente, aún no se conoce la fecha de su muerte, pero con toda probabilidad Madrid fue la ciudad donde murió. La última noticia, de hecho, que tenemos de él está fechada en esta ciudad, en Madrid, en abril de 1876, cuando a la edad de 71 años solicita su jubilación en calidad de jefe de administración de segunda clase cesante. Durante su juventud sufrió las consecuencias de la Guerra de los Agraviados. Su madre fue asesinada en 1828. Su padre fue encarcelado durante varios años. Ivo fue perseguido por el conde de España, por lo que huyó a Valencia para no ser asesinado y tuvo que abandonar a sus hermanos en la caridad. A inicios de la década de 1830 ya se había trasladado a Madrid, donde conoció a Dolores de los Heros, que nació en 1815 aquí en Madrid y que fue la madre de sus 4 hijos. A lo largo de su trayectoria laboral, llegó a trabajar 22 años como oficial del Ministerio de la Gobernación, por lo que intuimos que las cesantías fueron muchas y duraderas. De ahí que la desesperación por ganarse su propio sustento y el de su familia le llevase a solicitar al Gobierno las escuelas elementales que habían de establecerse en la isla de Fernando Po, la actual Bioko, en Guinea Ecuatorial, y fue una solicitud que se le rechazó. Esta precariedad se debió en parte a sus ideales progresistas. Como varias veces defendería tanto en la prensa como en su correspondencia, fue un acérrimo defensor de la Constitución de 1837, liberal y progresista. Como aparece en la cita de más arriba, en la pantalla, a lo largo de su vida él se consideró un arqueólogo viajante y utilizó sus destrezas como dibujante, pintor y litógrafo para intentar ganarse la vida y, como fin último, ilustrar la historia de España y esclarecer las oscuras lagunas que la ensombrecen, como a menudo refería en su correspondencia. En el mapa político que aparece en pantalla, que se trata del mapa político de España de 1850, he señalado con un punto rojo cada una de las ciudades por las que Ivo de la Cortina pasó en su largo periplo del que ya he hecho mención. He de indicar que estas ciudades son las que he podido identificar hasta el momento y que se tratan únicamente de las ciudades en las que Ivo de la Cortina realizó algún tipo de actividad laboral. Esto quiere decir que sus años de infancia y adolescencia en Barcelona y Valencia, por ejemplo, no han sido señalados aquí. Sin embargo, su importancia como arqueólogo solamente se desarrolló en algunas de estas. Como es natural, al apreciar el elenco de ciudades, rápidamente observamos que en este se encuentran 3 de los yacimientos arqueológicos más relevantes, importantes de España: Augusta Emérita, Itálica y Tarraco. Asimismo, también encontramos investigaciones arqueológicas sobre Mursía, la actual Murcia. Por este motivo, antes de comenzar este itinerario arqueológico y vital realizado por Ivo de la Cortina, debo precisar que solamente nos detendremos en estas últimas ciudades, pues lo que interesa en la presentación es mostrar y analizar su trayectoria como arqueólogo. Ivo de la Cortina llegó a Murcia acompañando a su padre, Agustín de la Cortina. El motivo del desplazamiento se debió a que en 1831 el padre fue destinado a la administración de la empresa de los derechos de puertas de la ciudad de Murcia. Ivo aprovechó su estancia para estudiar los monumentos del entonces Reino de Murcia, y en concreto los del pasado hispano-musulmán. Debo mencionar el importante episodio que se produjo entre Ivo de la Cortina y José Musso y Valiente, que, por un lado, nos da muestra de las relaciones que intentaba tener en la zona y, por otro lado, de los proyectos y trabajos que ya planteaba. Me refiero a la propuesta de realización de una colección de vistas que hizo a Musso y este, a su vez, le hizo llegar a José de Madrazo como director del Real Establecimiento Litográfico por considerarla útil. En concreto, Ivo propuso la creación de unos cuadernos mensuales con vistas de los monumentos del Reino de Murcia y de todas las épocas, incluso hasta la presente. Un proyecto ambicioso y al que también lo llamó viaje pintoresco, una denominación que estuvo muy presente
a lo largo de su producción. Por último, como resultado de sus pesquisas sobre el pasado árabe de la ciudad, años después publicó 2 artículos consecutivos en el Semanario Pintoresco Español sobre la Casa de Baños de Murcia. Como vemos en esta diapositiva, a sus investigaciones siempre acompañaron detalladas ilustraciones realizadas por el mismo Ivo, lo que muestra su destreza como dibujante, su apreciación de los detalles y también un cierto estilo romántico en su representación. En febrero de 1836, Ivo de la Cortina fue destinado a Badajoz para ocupar una plaza vacante en la secretaría de ese gobierno civil. Si bien en un primer momento no le emocionó en absoluto la idea de trasladarse a Badajoz, como se aprecia en esa cita de la diapositiva, una vez allí, en cambio, Ivo tuvo la posibilidad de desarrollar un papel muy activo en las excavaciones arqueológicas y en la investigación de los monumentos conservados en Mérida. Este periodo fue muy fructífero en la producción científica de Ivo, pues en estos 2 años su dedicación se centró más en las excavaciones y creación del Museo Emeritense que en las tareas administrativas de su puesto. Ejemplo de esto fue cuando en 1838, estando ya en Sevilla, el mismo jefe político de Badajoz solicitó al despacho de la Gobernación los servicios de Ivo durante unos meses para la definitiva instalación del Museo Emeritense, alegando, y cito las palabras textuales del jefe político, los recomendables conocimientos científicos, artísticos, hidráulicos y anticuarios que posee. En su publicación en el Semanario Pintoresco de 1843, en la que aparece esta vista del Arco de Trajano de Mérida, Ivo dedica el artículo a realizar un estudio historiográfico sobre los orígenes de la ciudad y, en concreto, del Arco de Mérida, utilizando como base bibliográfica las obras de Moreno de Vargas, de Pons, de Miñano, de Laborde, entre otros. En él concluirá que el Arco de Triunfo, y cito, es uno de los más bellos por su gallardía y pureza de líneas, y más atrevidos del tiempo romano. Una de las novedades producidas a lo largo de nuestra investigación y que nos ayuda a completar la producción investigadora de Ivo de la Cortina ha sido el hallazgo de 6 pliegos de dibujos sobre las antigüedades romanas de Mérida, conservados en la Real Biblioteca y que presentamos aquí. Estos pliegos los envió Ivo de la Cortina el 11 de diciembre de 1838 al Ministerio de la Gobernación y dirigidos a la reina como prueba del trabajo realizado durante la Comisión de Servicios en Mérida. Aunque la documentación dice que pasarían a la Real Academia de la Historia para la consulta de todos los estudiosos, estos acabaron finalmente en la Biblioteca de Palacio. Las láminas, como podemos observar, se componen de delineaciones y dibujos coloreados por Ivo. Además, estos se acompañan de textos en los que identifica las figuras y ofrece también algunos datos sobre estas piezas, como el material y la localización del hallazgo. Asimismo, estas figuras son testimonio de la destreza de su autor. Esto se aprecia si observamos, ya sea en el detallismo de los restos arquitectónicos, también en esos motivos ornamentales o incluso en los pliegues de las túnicas de estas estatuas. Y, por otro lado, observando estos dibujos de la lámina segunda, en la que representa una vez más ese arco de Trajano en Mérida, vemos cómo incluye figuras humanas para conseguir o lograr una cierta perspectiva y profundidad, o también en este dibujo del Templo de Diana en Mérida, pues introduciendo ciertos objetos para aportar así un mayor volumen a la representación. Para Ivo, la etapa sevillana fue, sin duda, la más azarosa. Si bien en un primer momento disfrutó de reconocimiento y privilegios, los sucesos políticos de la época plagaron su vida de enormes sinsabores causados por ideales políticos contrarios y fuertes envidias.
Un sufrimiento que se encargó de transmitir no solo en su correspondencia, sino también en todas sus publicaciones, ya fuesen científicas o no. Uno de los primeros éxitos que obtuvo en Sevilla fue el nombramiento de director de excavaciones de Itálica por designación del jefe político y posterior Real Orden en octubre de 1839. Este es un episodio que ha estudiado en gran medida, ya sea el profesor Luzón como también el profesor José Beltrán de la Universidad de Sevilla. De este modo, con esta designación, pudo organizar excavaciones sistemáticas que quedaron recogidas en memorias que enviaba mensualmente a la Real Academia de la Historia. Los numerosos e importantes hallazgos que se produjeron bajo su dirección sirvieron para engrosar las colecciones del Museo de Sevilla, a lo que Ivo se sintió, y cito sus palabras, orgulloso por haber formado un museo considerable de preciosidades de arqueología de Itálica. Asimismo, publicó los hallazgos más importantes en el Semanario Pintoresco Español, algunos años después, o también en la interesante obra, estudiada y analizada por la profesora Alicia Canto, de Antigüedades de Itálica. Una obra que, si bien tenía que haber sido publicada con números, fascículos mensuales, al final fue publicada en Sevilla como una obra en conjunto en el año de 1840 y compuesta esta de un extenso texto en el que estudia con precisión un total de 23 piezas representadas en 6 láminas, introducidas además por esta otra lámina bajo el título Excavaciones de Itálica. Además, esta publicación es muy interesante porque incluye un proemio que utilizó para reivindicar su buena conducta y denunciar los ataques que comenzó a sufrir desde su nombramiento como director. Los contratiempos en la vida profesional de Ivo de la Cortina comenzaron desde el momento en el que se produjo esa designación, la de director de las excavaciones. Estudiosos y académicos de Sevilla se opusieron a este nombramiento y lo criticaron duramente. Asimismo, la Real Academia de la Historia, si en un principio se mantuvo neutral ante esta elección política, esto fue por poco tiempo, ya que comenzó a cuestionar la supuesta falta de inteligencia y de formación de Ivo que ellos observaban en las memorias de excavaciones que iba remitiendo mensualmente a Madrid, a la Academia. Tuvieron que pasar muchos años para que Ivo disfrutase del debido reconocimiento y se denunciasen los problemas que ocurrían entonces y que seguían vigentes en la sociedad sevillana incluso décadas después. Con esto me refiero a la contundente afirmación o denuncia, podríamos decir, escrita en 1916 por Rodrigo Amador de los Ríos, al hablar de los problemas que él mismo había experimentado en Sevilla y que le recordaban a aquellos que también había sufrido el mismo de la Cortina. El problema, según Rodrigo Amador de los Ríos, no era otro más que la oposición de los sevillanos al trabajo que se realiza en su ciudad por aquellos que no son de allí. A esto se añadió la oposición política, consecuencia de la Revolución de Espartero. Poco después de iniciar Espartero su regencia, los cambios en el gobierno civil de Sevilla le perjudicaron gravemente por sus ideales. No sirvió de nada el apoyo inicial que Ivo mostró hacia Espartero, pues participó activamente en el pronunciamiento de la ciudad de Sevilla en septiembre de 1840, un pronunciamiento y una participación que conocemos muy detalladamente, ya que se conserva el informe, también como una especie de auxilio para salvar su trabajo que envió al ministerio, que envió a la regencia. A pesar de esto, semanas más tarde, su conducta como funcionario fue cuestionada y denunciada ante el Ministerio de la Gobernación y, por último, fue suspendido y despreciado. Durante los años de la regencia de Espartero, Ivo se mantuvo cesante. Sin embargo, pocos meses después de apartarlo de su puesto en Sevilla, se le ofreció volver a Badajoz, como para quitárselo del medio o apartarlo de la ciudad sevillana. Se le ofreció un puesto como pagador del gobierno civil, pero en cambio lo rechazó, sin dudarlo, por estar firmemente en contra de la regencia, tal y como quedó manifestado en sus hojas de servicio.
El desencanto y desengaño hacia la revolución que él mismo había apoyado y la política totalitarista del general lo mantuvieron alejado de cualquier acción o beneficio político que pudiera obtener del apoyo a esta. Después de unas breves estancias en Ciudad Real y Albacete, Ivo de la Cortina llegó a Tarragona a finales de 1844 como oficial del gobierno civil. Aunque aún no hemos encontrado publicaciones de sus trabajos e investigaciones arqueológicas de época tarraconense, sabemos por la documentación conservada que Ivo de la Cortina desempeñó un papel activo e imprescindible en las excavaciones de esta ciudad y en la formación también del Museo Arqueológico Provincial. Después de la dolorosa experiencia que sufrió en Sevilla y de su paso breve por Castilla-La Mancha, en Tarragona recuperó la actividad arqueológica. En este caso, no fue petición suya, sino una demanda de la Comisión Provincial de Monumentos de Tarragona para que él fuese el encargado de las excavaciones. Incluso, esta solicitud fue avalada por la Comisión Central de Monumentos. Este es un episodio, podemos entender, que corrobora que el trabajo como arqueólogo de Ivo de la Cortina era solícito, en contraposición a aquellas calumnias que había sufrido y que cuestionaban su experiencia. Ejemplo de esto es el artículo publicado en el número 40 del Semanario Pintoresco Español de 1845 y del que he querido traer este extracto del texto que aparece en pantalla. Como podemos observar al leerlo, ahí el corresponsal de la revista en Tarragona comentaba la laudable actividad del arqueólogo. Por último, de su etapa en Tarragona cabe señalar que siguió participando en política, pero ahora como informante del gobierno moderado de Narváez. Si pocos años antes Ivo se había declarado progresista, comprendió que la única forma de conseguir favores y posibles ascensos en su carrera era siendo afín a aquel que estaba en el poder. Por esto, en la larga correspondencia mantenida con el entonces presidente del Consejo de Ministros, con Narváez, Ivo le facilitaba valiosa información sobre reuniones de carlistas, tácticas y propagandas de los progresistas, ya fuesen tiempos de una supuesta o aparente tranquilidad, así como en tiempos de elecciones. Todas estas cartas siempre finalizan del mismo modo, con la súplica, más que petición, de obtener un destino en la corte madrileña. Expresado con las propias palabras de Ivo, cito, para que se me conceda el pasar a esa corte, o ya sea, donde mejorando mi suerte pueda reunirme con mi familia. Quisiera dedicar la parte final de mi intervención a presentar la última publicación de Ivo de la Cortina. Se trata del ejemplar inédito, por lo menos hasta ahora, del primer y único número de la revista Topografía Monumental Íbera, publicado en fascículos mensuales entre 1867 y 1868. A partir de esta obra podemos conocer a un Ivo de la Cortina, ya en su época de madurez, de altos deseos ilustrados y con un fuerte empeño por mostrar nuevos datos arqueológicos, aun pecando de la imaginación y fantasía románticas. Hasta la fecha solo se conocía la primera lámina que aparece en pantalla y que corresponde a este plano topográfico de Mérida, con la indicación, como podemos observar en el título, de los monumentos fenicios, romanos y árabes, tal como indicó el autor. Sin embargo, adentrándonos en la investigación, hemos encontrado dos números completos conservados en la Biblioteca Nacional de España y en la Real Biblioteca. El primero de estos ejemplares encontrados se trata del número suscrito por el duque de Osuna y el segundo, uno de los 12 ejemplares que envió Ivo de la Cortina a la Biblioteca de Palacio, pues la revista contaba con la protección de los reyes, del infante don Sebastián y, para más inri, este primer número estaba dedicado a la Real Academia de Arqueología del Príncipe Alfonso, como podemos observar también en el plano en esta ilustración superior, en la que en este tipo de lápida está inscrito esa dedicación.
bajo otra vez ese arco de Trajano de Mérida. Una institución, para que es un dato importante, esta de la Real Academia del Príncipe Alfonso, a la que pertenecía Ivo como académico. Como escribiese Mariano Nogués en la reseña de los trabajos realizados en 1867 en dicha institución, en esa academia, la topografía de Ivo de la Cortina es una obra de madurez y el resultado de más de 4 décadas de investigación. Así la definió Mariano Nogués. Este primer número de la revista, formado por 8 láminas y 5 capítulos, se dedicó al análisis de los supuestos restos fenicios y cartagineses conservados en una hipotética Mérida de orígenes fenicios, una teoría que toma a su vez de la obra publicada por Gregorio Fernández en 1857 sobre la historia de Mérida. En cambio, los siguientes números que habrían de publicarse también se habrían dedicado a Mérida, uno para el estudio de los restos romanos y otro para el de los restos árabes. Después, en continuación, si hubiese seguido esta revista, se habría pasado al estudio de otras ciudades siguiendo el mismo patrón. Se trata de un proyecto que, si recordamos, viene del ya planteado años antes en Murcia, cuando propuso ese proyecto litográfico a José Musso, pues consistía, al igual que la topografía, en realizar un viaje o recorrido por los monumentos de España, algo que hemos visto ya en las ponencias precedentes, que era una ambición y un hecho usual o recurrente en la época. En el prólogo a este número, Ivo de la Cortina expone sus intenciones, que fueron las de participar en la elaboración de la historia patria, otro leitmotiv recurrente en el afán por crear esa historia nacional, y en el caso de Ivo, crear esta historia patria a partir de la recopilación de las virtudes y hazañas del pasado nacional. Además de las interesantes teorías que plantea en el texto y que ahora comentaremos, es curioso observar cómo algunos de los dibujos que aparecen en las láminas, presentados ahora como restos fenicios y cartagineses, son reaprovechados de aquellos pliegos, si recordamos, de dibujos que envió en 1838 sobre los restos romanos hallados en las excavaciones. Traigo aquí algunos ejemplos y los señalo con ese círculo rojo para que veamos cómo reaprovecha todos estos. O incluso también en estos dibujos, cómo los inferiores, lo que aparece en la parte inferior, coinciden perfectamente con estas dos estampas, pero evidentemente, ya que esto ya no era un trabajo de campo, resultado del trabajo de campo, sino que era una publicación, pues introduce diferentes, pues por ejemplo vemos este follaje, también estas figuras humanas, o elimina ciertos elementos como esta roca para introducir también otras figuras, como esta figura femenina que sujeta en su cabeza, apoya en su cabeza el recipiente. Pero conforme se avanza en el texto explicativo del número, resulta más interesante ver cómo Ivo incurre en errores al defender la presencia de estos restos fenicios y cartagineses, o bien si no utiliza un sistema científico reglado. Las estampas que aparecen en esta lámina segunda son centrales en su estudio. Estas representan los accesos al aljibe del Alcazaba de Mérida, que integran restos arquitectónicos reaprovechados de origen romano y visigodo. En las láminas tercera y cuarta continúa analizando esos elementos arquitectónicos y ornamentales hallados en el aljibe del conventual, como menciona el autor. En la estampa de la lámina tercera, la que aparece a la izquierda, se aprecia una vez más la calidad del detalle de Ivo, así como el uso de las proporciones, introduciendo, como observamos, esas figuras humanas que aportan cierto matiz romántico y sirven también para percibir los volúmenes y las medidas. En la lámina cuarta, la de su derecha, se muestran detalles de esos pilares labrados en todos sus lados visibles, con motivos vegetales y con semicolumnas. Algunos de estos
conservados en la actualidad en el Museo del Arte y la Cultura Visigoda de Mérida, como es este ejemplo que traigo de una de las salas, que en este caso ese pilar coincide o concuerda directamente con el representado por Ivo. Vemos, ¿no?, cómo también representa esas vides o incluso esa semicolumna labrada en el propio pilar. Pero lo más interesante de esta lámina, bajo mi punto de vista, es la ilustración que la preside. En ella aparece el busto de Aníbal Barca en una costa plagada de barcos de estilo orientalizante y en la que se desarrolla una gran batalla en el terreno, que se supone que deba ser la ribera del Guadiana a su paso por Mérida. Una representación muy adecuada para ilustrar el capítulo de la revista que trata sobre la sucesión de los pueblos invasores de la península ibérica. La lámina quinta contiene una representación del martirio de Santa Eulalia, patrona de Mérida. Aunque nos parezca obvia la inclusión de esta lámina, detrás de esta se oculta un motivo. En el Archivo General de Palacio se conserva la documentación en la que Ivo comunica a la reina, protectora de la revista, la razón por la que se escoge a Santa Eulalia, patrona de este primer número o tomo. Esta es porque hace coincidir la publicación de esta lámina con el día de celebración de la santa, según el santoral, y lo hace como tributo a su hija, la infanta María Eulalia de Borbón. Todo un guiño para seguir contando con tan importante favor real. De hecho, es así que en la documentación Ivo adjunta una noticia que envió a todos los suscriptores porque no tenía pensado la publicación de esta lámina. La incluye al improviso en la suscripción y así pues, logra o intenta lograr que la reina siga apoyando la revista. La lámina sexta, la que aparece a su derecha, la dedica a hacer descripciones y comparaciones con otros supuestos restos fenicios encontrados en la provincia pacense, como es el caso del castillo de Alange. Pues esta era la metodología aplicada por Ivo de la Cortina y que así desarrolla en su revista, y es la metodología que aplica en sus investigaciones para encontrar la diferencia o semejanza entre los diferentes restos arqueológicos. Por último, y para ir ya concluyendo, el número finaliza con dos láminas que, bajo mi apreciación, son las más interesantes por su inventiva, iconografía y calidad artística. A lo largo del texto, Ivo defiende y concluye que el emplazamiento del actual aljibe de la Alcazaba de Mérida debe haber sido el de una gran acrópolis, como vemos aquí en la lámina 8, de los fenicios emeritenses, según sus palabras. En particular, el aljibe habría sido construido sobre los cimientos del templo y altar, el lugar más sagrado de esa acrópolis. A partir de esta conclusión y mediante la iconografía, de la Cortina da el atrevido paso de reconstruir el altar, tal y como dejó escrito en el número. La lámina octava, la de su derecha, acompaña un texto basado en la imaginación o especulación románticas, pues divaga sobre la personalidad de los fenicios, sus rituales y sus sacrificios, como vemos representado en la parte central. Por esto, en la lámina se representa este sacrificio, pero también para causar un mayor impacto, un mayor sensacionalismo o sorpresa en el lector. Y, claro está, conseguir por este medio más suscriptores para los que deberían haber sido los números siguientes a publicar. A pesar del atractivo de la revista, logrado por la laboriosidad de los dibujos y delineaciones efectuadas por Ivo, de la calidad de las litografías ejecutadas por Pic de Leopold y de las estampas litografiadas en el famoso establecimiento de Julio Donon, este fue el único número que vio la luz. Por un lado, una vez que estalló la Gloriosa, Ivo perdió esa protección real con la que contaba. Por otro lado, las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia no se suscribieron a la revista. Ivo de la Cortina solo consiguió vender un ejemplar a la Academia de la Historia, teniendo que ofrecerlo él mismo al académico bibliotecario.
En cuanto a la Real Academia de Arqueología del Príncipe Alfonso, se le encomió y se acordó apoyar y proteger el número o la propuesta, pero no su financiación por los escasos recursos. La visión de una Mérida romántica e imaginada, a pesar de estar acompañada de un análisis que intentaba apoyar sus teorías, no fue del todo suficiente para consolidar el proyecto vital que había perseguido, el de crear este itinerario de viaje para dar a conocer los monumentos españoles de todas las épocas. En definitiva, las obras publicadas por Ivo fueron expresión de sus deseos ilustrados y de su empeño por ofrecer conocimientos de arqueología que, por lo general, dieron frutos, ayudaron al conocimiento del pasado nacional y a la conservación de un patrimonio que se encontraba en constante peligro, como era el de estos yacimientos arqueológicos. Asimismo, De la Cortina también trató de sobrevivir a unas décadas predominadas por la escasez económica, los frecuentes conflictos armados y la hostilidad política, un leitmotiv en su correspondencia institucional y privada. Sin embargo, aunque contó con numerosos detractores, gozó de partidarios en vida y también tiempo después. Sobre él escribieron afamados arqueólogos e historiadores, como lo fueron la saga de la familia Amador de los Ríos, Aurelio Gali, el descendiente Rodrigo Amador de los Ríos o Jorge Bonsor. En conclusión, espero que con estos nuevos datos aportados sobre Ivo de la Cortina hayamos podido acercarnos a entender y comprender tanto la vida como la producción investigadora de un personaje al que, si bien pensábamos conocer, es, en cambio, un apasionante desconocido. Muchas gracias.